paz, bienvenidos. En el programa anterior reflexionamos sobre el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación ante la ley. ¿Qué sucede cuando este derecho es vulnerado? Si un ciudadano o un colectivo demuestra que ha sido objeto de un trato injusto, ¿qué puede hacer? ¿Qué derecho le ampara? Sin duda, la justicia es un valor y un concepto holístico que incluye proporcionar recursos efectivos para hacer frente a las injusticias y a las violaciones de los derechos, aunque éstas provengan del mismo sistema judicial. El artículo 8 de la Declaración Universal viene a garantizar el derecho a la gratuidad del acceso a la justicia y el derecho a la reparación. El artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. No es posible hablar de igualdad ante la ley si la justicia no es accesible para todo el mundo. Asimismo, si la justicia no es ciega ante las diferencias de índole económica, estatus social, ideología, sexo, confesión religiosa, color de piel, etc., entonces no es justicia. El derecho a la igualdad ante la ley exige el principio de tratamiento gratuito por parte de los tribunales de justicia. Todas las personas tienen y deben tener una vía de reparación si sus derechos son violados. Solo así, las personas sin recursos o con recursos limitados pueden exigir justicia ante las violaciones que pueden sufrir sus derechos. Solo así se puede hablar de un sistema sociopolítico y judicial mínimamente justo y digno. De lo contrario, no tendría otro nombre que la ley de la selva, o en términos sociológicos se habla de sociedades del odio. Son muchos los estudios serios que abordan la relación entre un sistema judicial justo y la prosperidad de los países, y la relación es tan estrecha que podemos considerarla una condición sine qua non. Los informes de la ONU en la materia confirman que las sociedades fundadas en los principios de la justicia y la igualdad de derechos ante la ley no solo son más justas, sino que son más unidas. Hace siglos que Ibn Khaldun sentenció: la justicia es la base del gobierno. Es decir, no puede haber unidad ni gobernabilidad sin justicia. Y aunque la justicia es mucho más que el sistema judicial, este es un claro espejo de la calidad de la justicia imperante en la realidad de la gente. A modo de ejemplo, no hay comparación entre la España de la dictadura y la España actual en materia de justicia e igualdad, especialmente ante la ley. Y aunque se siguen cometiendo errores y siguen dándose casos de condenas injustas, también es cierto que cada vez se da menos gracias al sistema garantista. Eso sí, sigue siendo carísimo para poder recurrir a las altas instancias. Sin embargo, desde una perspectiva de justicia histórica, como país, España aún tiene pánico a mirarse al espejo. De ahí la polarización en materia de la memoria histórica. En medio quedan miles de familias cuyo derecho a conocer la verdad, a encontrar a sus difuntos de la guerra civil y a la reparación queda vulnerado. Reflexionando sobre la justicia y los sistemas judiciales en los países democráticos, no podemos pasar por alto la profunda crisis que sufren nuestras sociedades a nivel humano, que se traduce en la judicialización de absolutamente todo. El egoísmo, la falta de empatía o la polarización anulan todo espacio de diálogo y encuentro, de modo que con las denuncias y las demandas los tribunales acaban colapsando y la justicia llega siempre muy tarde. Y una justicia que no llega a tiempo no es justicia. Asimismo, nuestras sociedades, que cada vez parecen más sociedades desintegradas, tienen que asumir altísimos costes de manutención de un sistema judicial sobrepasado con tantos casos y tanta burocratización, lo cual es un síntoma de decadencia grave. En una sociedad hermanada y justa casi nunca hay disputas, y cuando las hay, se solucionan de inmediato. En este contexto es menester traer a cuento la sociedad de Medina tras el fallecimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él. El regente sucesor elegido por la comunidad, Abu Bakr, nombró a Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con ambos, para el cargo de juez de Medina. Tras pasar un año, Omar presentó su dimisión. Abu Bakr, sorprendido e indignado a la vez, le pregunta por qué, y este le dice que ha pasado un año y nadie ha recurrido a él para dirimir ninguna disputa. Literalmente dijo que la gente no necesitaba un juez. No se trata de una sociedad angelical, sino de una sociedad viva, justa, solidaria, en definitiva, hermanada. Las disputas se solucionaban con el diálogo, la mediación y el perdón. A la justicia solo se recurría como último recurso. No quisiera terminar esta reflexión sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin recordar el apartheid judicial sionista en Palestina ocupada, en la famosa única democracia de Oriente Medio. Los palestinos no tienen derecho a la igualdad ante la ley, pues son tratados sistemáticamente por tribunales militares.
tanto en sus denuncias para reclamar sus derechos como en su defensa para defenderse de acusaciones israelíes. Son tratados por tribunales militares sionistas, jueces sionistas parciales y asistidos por abogados sionistas. Y en los casos de tortura, los informes son elaborados por médicos militares sionistas. Se trata de todo un sistema de apartheid infernal en el que los palestinos no tienen escapatoria a la condena. Toda persona no solo tiene el derecho, sino igualmente la obligación de protestar contra la injusticia. Debe tener el derecho de invocar los recursos previstos por la ley cerca de las autoridades por todo perjuicio o pérdida personal injustificada. Toda persona tiene el derecho y el deber de defender los derechos de otra persona y de la comunidad en general. Nadie puede sufrir discriminación por tratar de defender sus derechos privados y públicos. Toda persona tiene el derecho y el deber de negarse a obedecer toda orden contraria a la ley, cualquiera que sea el origen de esa orden. Salam.